tardes, bienvenidos al Centro Cultural de la Cooperación, en este espacio que es el del Departamento de Literatura y Sociedad, coordinado por Susana Chela, hoy en representación del Departamento está Lucas Peralta, que propician estos espacios para dialogar acerca, en este caso, de la poesía y la traducción, con dos libros aparecidos recientemente, dos traducciones, dos ejemplares en su condición bilingües, están presentados de esa manera, de César Pavese, los poemas juveniles de un muchachito en ese entonces, 1923-1930, una colección de poemas que aparecieron en Italia hace 2 años, en lo que constituye la obra definitiva, la versión definitiva de la obra poética de César Pavese. Jorge Auricino viene traduciendo a Pavese, la editorial ha publicado también anteriormente los poemas inéditos que compiló en su momento Italo Calvino en el año 62, en una edición que supo tener acá también su versión por la editorial Fausto, pero de eso hace muchos años. Como cada generación busca, creo yo, también necesariamente las versiones de los clásicos, así que los dos poetas aquí presentes han emprendido esa ardua tarea. Silvia Camerotto ha traducido a Dylan Thomas los poemas escogidos, los poemas que Dylan Thomas eligió en un volumen que publicó en el año 1952. Así que también ha sido una alegría enorme que Silvia haya acercado el material, me haya hablado de la traducción que tenía, que con los dos autores, uno ha sido lector de estos autores, y ni remotamente hubiera pensado que en algún día en la vida iba a tener, merced a la labor de uno, ejemplares de estos autores. Por ahí la condición de ferviente lector de ambos autores hace que uno sienta como una felicidad extraña al respecto. Con Pavese sobre todo, que ha sido lectura juvenil mía, de eso también hace muchos años, y de Dylan Thomas, que bueno, lo descubrimos casi como un ícono rockero, ¿no? Estaba toda esa pequeña mitología de que un trovador norteamericano había adquirido su nombre falso a partir de eso, que figuraba en la tapa de otro conjunto también británico, etcétera. Y todas esas imposturas de Dylan Thomas, la frase final de Dylan Thomas, que originó también títulos de revista de una vida breve en el país, con poetas que todavía hoy seguimos leyendo, algunos, otros no, pero que significó de alguna manera también los dos poetas, creo yo, lecturas necesarias para aquellos que en algún momento decidimos que íbamos a tratar de completar papeles, digamos, garrapeter papeles, sería. Así que bueno, muy contento entonces con ambos. Yo he escrito brevemente 2 contratapas y un prólogo de una página que no voy a leer en ambos libros. Entiendo que he leído, a veces los prólogos obturan la lectura. Yo estoy detenido en un libro muy clásico que ha salido el año pasado, también con el centenario de otro poeta, con un prólogo de 80 páginas. Entonces yo voy por la página 24 y me lo han regalado así con un gesto de amor muy grande, una de mis hijas, y estuvo bien porque no tenía esa edición y esa traducción, pero el prólogo es más largo que el libro en sí, y yo todavía estoy ahí atrapado, sería, en el prólogo, leyendo acerca de la vecina del poeta, que tenía como intercambios que yo no veo que sean interesantes ni que hayan tenido influencia en la producción poética posterior de ese libro ni la obra del poeta. Pero bueno, así que me he tomado solamente discretamente la escritura, he cometido la escritura de una página de este libro. Bueno, César Pavese tenía para sí que escribir es lindo porque reúne 2 alegrías a la vez: hablar solo y hablarle a muchos otros, dispuestos en cartas remitidas a distintos corresponsales, en hojas sueltas, en cuadernos manuscritos, y aún en la eventual prolijidad que entonces aportaba una máquina de escribir mecánica, acumuló una obra que había conocido lectores de manera fragmentaria y accidentada, bajo la forma expresa del verso regular, sonetos, cuartetas rimadas,
Entre la manifiesta tensión del poeta decadente y el cultor de los clásicos, Dante, Petrarca, Leopardi, se prefiguran los temas que el autor luego desarrollaría con denodada profundidad en su primer libro, El verano aventurado, las colinas, las mujeres de cuño, la búsqueda frenética de ellas, la vida en las ciudades, la música que las glosa, lo que se recuerda como testigo, como sospechoso, el arte y el amor, u otras palabras fáciles de escribir, aleves y baratas. La poesía juvenil no conocía hasta la fecha traducciones en nuestra lengua. El poeta Jorge Aulicino presenta al desocupado lector versiones que articulan un mito, una forma de la verdad, que no requieren demostración porque se impone por sí misma, no es algo que pueda hallarse entre las tapas de un libro, y eso también implica lo que alguien quiso saber en Turín o en Buenos Aires y que ya no volvería a ver ni en esas ciudades ni en la vida. Y respecto de Dylan Thomas, como les dije, para empezar por el principio, algunos datos con escrúpulo enciclopédico. Dylan Thomas, poeta galés en lengua inglesa. En vida publicó 8 libros, el primero de ellos se tituló 18 poemas. En retrato del artista cachorro incluyó una decena de cuentos que narran su infancia y adolescencia. La antología Poemas Escogidos, 1934-1952, una versión de ella se aloja ahora en Entre sus manos. Recibió el premio William Foyle. No sé cómo se pronuncia, lo pronuncio castellanizado. Nunca adhirió a secta o movimiento libresco alguno y no sabía leer en galés. Sus palabras clásicas y finales, ya sabemos, son: tomé 18 whiskies, creo que es el récord. Se le han adosado distintos marbetes a su obra: maldita, bucólica, surrealista. Todas la rozaron, pero no así la invistieron en su totalidad. Todas resultan atinadas, aunque escasas. Cada generación literaria busca sus palabras y siempre se pierde algo en ellas. La poeta Silvia Camerotto ha escrito la presente traducción. Con hermosura implacable y profunda claridad, logra el ritmo poético y visual de quien, según en sus propios términos, intentó sacar a la luz las fuerzas ocultas. Muy bien, vamos a empezar entonces con Dylan Thomas. Yo recuerdo el providencial llamado de Silvia Camerotto y me dijo: tengo traducido los poemas escogidos de Dylan Thomas. Qué bien, le dije yo. ¿Por qué esa decisión, Silvia? Bueno, Thomas es un autor que me interesa desde que era bastante más joven, y un poco aprovechando el tema de que este año se liberaban los derechos y demás, me aboqué a la tarea, pero sobre todo porque es un personaje muy particular, no porque sea un personaje, sino porque fue catalogado como tal. Hay un poeta que, según él, Thomas es el ciervo saltarín porque contribuyó con todo lo que sea anticonvencional, que es real, que es lo que vemos en su escritura. Y bueno, eso contribuyó un poco a la fama esta: tomé 18 whiskies y el bohemio y qué sé yo, pero no... Lo que tiene Thomas, que es lo que a mí me interesaba, es primero es un abordaje bastante dificultoso. No siempre se tiene éxito. Tuve que dejar algunos poemas que no pude traducir. Están traducidos por otros traductores, pero bueno, yo no encontré el sistema. Pero son poemas que son muy originales y que están muy sostenidos en la palabra, ¿no? En el valor de la palabra, independientemente de las preocupaciones de Thomas como escritor, ¿no? Que son básicamente, creo que la mayoría de los escritores tienen, pero sí. Eso fue lo que me acercó a él. Perfecto. Hemos leído en un blog escrito por un bloguero. Si es un blog. Es un bloguero, sí, que también traduce, que en comparación, digamos, comparaba 2 libros, incluido este, que él creía que era harto difícil traducir a Thomas, pero no exponía, digamos, las motivaciones, los motivos, digamos.
vos dijiste que encontraste dificultad en algunos poemas. Sí. ¿Y cuáles serían esas? En realidad lo que pasa con Thomas es que para él la palabra es lo que va a crear el cuerpo del poema, y él se rige por un patrón que no es un patrón lógico ni estable, sino que es personal. Y en realidad lo más difícil que es, no es solo Thomas tal vez sea uno de los autores más difíciles de corregir, pero pasa por la diferencia que tienen las lenguas en su estructura. Estamos hablando de lenguas que no se pueden no pueden obtener, o no se puede llegar al mismo ritmo silábico entre lenguas. El inglés es polisilábico, el castellano no. Entonces se dificulta bastante seguir la línea. El único recurso que nos salva un poco o ayuda un poco, en el caso de Thomas en particular, son los paralelismos que él utiliza, la repetición, que tiene este sistema que es lo más importante, de tratar de repetir sus repeticiones, valga la redundancia, porque esto es lo que le da ritmo. El iniciar los versos o repetir en los versos un mismo latiguillo permanentemente, o un conjunto de palabras simplemente, ¿no? O sea, no hace falta ir tan... Pero bueno, eso ayuda un poquito, pero es difícil. Tuve en algún momento, mientras estaba haciendo la traducción, tomé la decisión de que había 1 o 2 poemas que no los podía traducir, y no lo hice porque, bueno, porque no me parecía que estaba bien hacerlo, básicamente. Bueno, una decisión. Leer también es decidir. Mientras buscas algún poema para leer, voy a consultar acá a Jorge Aulicino, el Premio Nacional de Poesía. Siempre lo remarco, lo recalco, porque me parece que es el poeta vivo más importante del país, Jorge Aulicino, y tenemos la fortuna de publicarlo en la editorial, que hemos publicado su libro más reciente. Pero en este caso hoy está como traductor. Jorge, de los poemas juveniles que yo te supe acercar en su versión original, porque trajimos un libro original para que él tuviera en sus manos en versión papel, tuvimos conversaciones respecto de si estos poemas realmente tenían o dejaban ver al Pavese posterior, porque son muy anteriores al primer libro, a Laburar estanca, Trabajar cansa, que vos también tradujiste. Y sin embargo nos encontramos con que había en ese Pavese inicial ya se podía visorar aquel otro Pavese de Laburar estanca, que estaba como el germen ahí. ¿Cómo te resultó esa tarea de traducción? ¿Fue agradable? Vos mismo, más o menos hablamos algunas cosas de ese Pavese juvenil. ¿Cómo lo ves? Porque yo siempre veo que vos también es una referencia para vos, Pavese, casi biográfica en algunos puntos. Parece público, digamos, Exacto. el que él decidió publicar. Eso es otra instancia también. El libro que él decidió publicar. Hay que aclarar una cosa, que vos la mencionaste al mencionar las fechas. Cuando escribe estos poemas, Pavese tiene entre 15 y 22 años. Es decir, creo que hay que tener en cuenta eso cuando uno emprende esta lectura, porque él no es Rimbaud, pero la verdad que hay mucha calidad en todos en este conjunto de poemas, y también hay cosas que son muy, llamémosle, juveniles. El tema es, esto para agregar un poco de información, que a veces se murió joven, ¿no? Se mató joven, tenía 40 años cuando se murió, y dejó un montón de papeles que en lo inmediato, o casi inmediato, los revisó Italo Calvino, que era su sucesor en la editorial Einaudi, y publicó en la década de 60, como vos dijiste, un montón de poemas que él consideró
que estaban en la órbita de Trabajar cansa, que era el libro que había publicado Pavese. Él los publica intercalándolos con los libros, con los poemas de Trabajar cansa. Entonces publica Trabajar cansa y poemas inéditos, algo así lo tituló. Inéditos e inéditos. Éditos e inéditos. Claro, es decir, o sea que un poco a su arbitrio incluyó dentro de Trabajar cansa los poemas que Pavese había descartado, que obviamente tienen que ver con el mundo de Trabajar cansa, eso es evidente a simple vista. Es decir, la libertad que se tomó Calvino fue la de decidir en qué lugar del libro los ponía. Intercalarlos. Además de eso, encontró una carpeta con poemas ordenados como si fueran para un libro, que era el famoso libro que él agregó, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Escrito por Pavese, se ve que en una especie de crisis emocional producida por un amor no correspondido o semi correspondido, digamos. Bueno, nunca vamos a saber muy bien si era del todo o poco correspondido. Un clásico tema. Sí, bueno, esa es la obsesión del amante, ¿no? Saber hasta qué punto es correspondido. Se ve que a veces esa tensión no la soportó. Bueno, pero además había un conjunto de papeles que fueron a parar a una colección atesorada en una institución pública, en una fundación, que estaba, bagaje estaba constituido por poemas que él había dejado escritos a mano o a máquina, algunos que había incluido en cartas que le mandó a los amigos. O sea que es una cosa muy heterogénea y que por supuesto esto sí estaba muy lejos de la idea de ser publicado por parte de él. De manera que esto es una especie de, qué sé yo, una traición al autor. De sacrilegio, de romper los sellos sagrados, digamos, porque si no los había considerado para la publicación, en fin. Pero como Pavese es Pavese, y bueno, quiero decir, es uno de los grandes escritores del siglo XX, entonces se consideró que eso debía ser conocido y salió hace poco un libro con toda la poesía de Pavese, desde estos poemas muy juveniles hasta Trabajar cansa, que fue el único libro que publicó él en vida. Claro, Pavese publicó ese solo libro, el resto ha sido más bien injerencia post-mortem, digamos. Sí. Así, esa es la historia. Esa es la historia de estos poemas. Ahora vos, perdón, creí entender que también me preguntabas por qué no los desechamos, digamos, claro, porque yo te lo hice la propuesta precisamente con estos respectos de si era viable, digamos, porque, digamos, en Italia salieron, está bien, pero bueno. No, a mí me parecen viables, sí, es decir, no hay poemas malos, vamos a decir, no hay cosas tan elementales que parezcan descartables, pero además de esto está esto otro que vos también mencionabas, que a mí Pavese me interesó la poesía de Pavese desde siempre. Acá hay una cuestión que yo estaba pensando recién, la dificultad de Dylan Thomas y la aparente facilidad de Pavese, que en Trabajar cansa, que es el libro que se conoció primero, era una poesía narrativa y de aparente fácil comprensión. Estos dos libros, digo, estos dos poetas o estas obras coincidieron en el tiempo para mi generación, que las consideró importantes o las veneró casi por igual, y son muy distintas en lo aparente. A veces no tiene las dificultades que se mencionaron en respuesta a Dylan Thomas, pero ¿qué es lo que nos enseñaba? Es decir, ¿por qué en mi generación fueron consideradas tantas? Y no digo solo en mi generación, porque Pavese también
había golpeado bastante en la anterior, ¿no? En Saer, en Piglia, porque además de poeta era narrador. Y bueno, en general en un conjunto de poetas y incluso del grupo de Aguirre de Poesía Buenos Aires, En de Warwick. donde surge la primera traducción de Trabajar cansa, que la hace Rodolfo Alonso. Alonso en 1950. O sea, apenas en el mismo año que muere Pavese y apenas 4 años después de que se publicó en Italia, de que se había publicado cuando vivía, obviamente. En el 46 se publicó la segunda edición. La primera había sido censurada y tenía poemas de menos en la década del 30. Bueno, esta tensión entre estas dos poéticas a mí me llamó siempre la atención, y yo le explico por lo siguiente. Nosotros estábamos dando en aquel momento una especie de giro, no de oposición, sino de giro sobre la poesía anterior, que era la de los 60, que era una poesía muy, bueno, lo que se llama coloquialismo, escrita en el lenguaje cotidiano y además con temas casi siempre enfocados a lo social, ¿no? Bueno, sobre eso, no sé por qué pensamos o sentimos que debía haber un ajuste. Probablemente porque empezamos a leer poetas que de esa generación anterior no había leído o no les daba importancia. Y el ajuste iba por el lado de lo sentimental. Es decir, lo que había que corregir de alguna manera en aquellos maestros que nos precedieron era, digo, Juan Aviñosi, Hellman, etc. Era este toque tan sentimental, no sé por qué necesitamos corregir eso, probablemente porque el país había cambiado y está un poco más, llamaba más a enfrentar las cosas con estoicismo que con lágrimas, ¿no? Por aquello de Moscú no cree en lágrimas. Bueno, y Leningrado vencerá. Bueno, eso lo encontramos en Pavese, que es absolutamente, no diría frío, pero no sentimental, cuando expone en sus poemas la vida de sus mayores y la vida de los campesinos del Piamonte y el choque de él mismo como muchacho con la vida de la ciudad, ¿no? De Turín, que como decía Antonio Nazaro, está a 50 kilómetros. Bueno, pero 50 kilómetros en aquel momento significaban algo. Y lo que tiene Dylan Thomas es que ese capricho, ese conglomerado que sin embargo de palabras, que sin embargo evocan algo o nos traen alguna sugerencia de algo, son lo que llamaríamos la imagen poética en su más alto grado. Es decir, ya no es metáfora, no es comparación directa, no es paralelismo, sino que es un conjunto de palabras que funcionan interrelacionadas y que él supone, o para él producen, una determinada atmósfera, una sensación, una aproximación a una realidad que tiene para él un alto contenido afectivo, pero que lo transmite de una manera, justamente por toda esta elaboración poética de imágenes, lo transmite de una manera un tanto más distante, menos llorosa, digamos así. Sí. Y lo que hay en el fondo, me parece, aparte una cierta conexión muy secreta entre Pavese y Thomas, que es la tierra. Es decir, es la granja en la infancia de Dylan Thomas y las colinas de los viñateros de Pavese. De Piamonte, de Pavese. Bueno, creo que me fui por las ramas. Bueno,
Para no desmentir esto, leeríamos algunos, uno o dos poemas. Yo voy a buscar alguno. Si me buscaré leer alguno en particular. No, marqué algunos, pero Bueno, es lo mismo. empieza con el, entonces para no repetir, yo voy buscando uno. Lo mismo, Jorge, si quieres lees uno, puedes leerlo en italiano. No, en italiano sí. ¿Empiezo? Sí. Bueno, elijo uno de los que no son los más tradicionales, los más conocidos, para que se conozcan. Se llama Veo a los muchachos del verano. Veo a los muchachos del verano en su ruina convertir en páramo el dorado diezmo. No guardar la cosecha, congelar los campos. Allí, en su euforia, el invierno, un diluvio de amores congelados, persiguen a sus muchachas y hunden las bolsas de manzanas en sus mareas. Estos muchachos de luz, estancados en su locura, agrían la miel que hierve, toquetean los muñecos de nieve en las colmenas. Allí, bajo el sol, frígidos hilos de duda y oscuridad alimentan sus nervios, y la señal de la luna es nada en sus vacíos. Veo a los muchachos del verano en los vientres de sus madres desgarrar la carne que los envuelve, dividir la noche y el día con pulgares mágicos. Allí, en lo profundo, bajo las sombras fragmentadas de sol y luna, pintan sus muelles, mientras la luz del sol pinta el caparazón de sus cabezas. Sé que de estos muchachos saldrán hombres de poca altura corriendo hacia la fama, o paralizarán el aire en el arrebato de sus pasiones. Allí, desde sus corazones, el latido acalorado del amor y de la luz estalla en sus gargantas. Oh, mira en el hielo el latido del verano. Pero debemos desafiar las estaciones o fluctuarán en el cuarto de hora que repica cuando puntuales como la muerte llamamos a las estrellas. Así en su noche el somnoliento hombre invernal tañe el oscuro lenguaje de las campanas. Y creo que estoy haciendo lío. Perdón. Somos los oscuros negadores, invoquemos a la muerte de una mujer de verano, una vida potente de amantes con sus espasmos menstruales. De los muertos justos que enjuagan el mar, saquemos al gusano de ojos brillantes de la lámpara de Davy. Y del vientre lleno al hombre de paja. Nosotros, los muchachos del verano, en esta revolución de cuatro vientos reverdecidos por el hierro de las algas, temoremos al ruidoso mar y soltemos sus pájaros. Levantemos olas y espumas de la bola del mundo para ahogar los desiertos con sus mareas y peinar los jardines del condado para hacer una guirnalda. En la primavera marcamos nuestra frente con acebo. Saluda la sangre y las bayas, y clavamos a los alegres hacendados en los árboles. Aquí en el húmedo músculo del amor se seca y muere. Aquí estalla un beso en una cantera sin amor. O mira la vara de promesa en los muchachos. Los veo, muchachos del verano en su ruina, el hombre en su esterilidad de su gusano. Y los muchachos viven plenos y extraños en la bolsa. Yo soy el hombre que fue tu padre. Somos los hijos de la piedra y la lanza. Oh, mira cómo se besan las varas al cruzarse. Gracias, Silvia. Muy lindo. Bueno, ciertamente bonito. No, muy bien. ¿Quieres leer uno de Pavés? No, quería leer dos. En realidad Bueno. uno muy breve y el otro nada breve, para mostrar cómo va creciendo el libro, que es en la medida en que él va creciendo. Este poema, que tiene ese tono decadente que ya van a ver, es cuando está fechado, bueno, no está fechado, pero es de los primeros, como en el libro están cronológicamente puestos, es de los primeros que él escribió, se supone. Y dice: oh, pasear con ella en la noche oscura, ir entre las plantas y escuchar con ella los roncos gritos que cruzan la llanura, trémulos como luz de las estrellas. Oh, permanecer en el cálido aliento del viento, encontrar de nuevo su figura,
cerca de mi cara y sentirla temblar, sentir temblar junto a mí su boca pura. Es un poema de un muchacho de 15 años, ¿no? Evidentemente. No es malo, pero... Y después, acá, un poema del año 30, que es cuando él está más cerca, digamos, ya tiene 22 años, y Trabajar cansa lo escribió en esa década, en la década de sus 20 años, y este poema me parece que es el más cercano a ese clima de Trabajar cansa, que se llama Frases a la enamorada. Salgo a caminar en silencio con una chica abordada en la calle, en la avenida por la tarde, la avenida llena de árboles y luces. Es nuestro tercer encuentro. La chica no puede tomar una decisión, es difícil. No vamos al café porque odiamos a la multitud. Tampoco al cine porque la primera vez fuimos porque ya no tenemos que hacerlo más si no nos amamos tanto. Caminemos así hasta el puente, miremos los edificios de luz que los faroles construyen en el agua. La saciedad de la tercera cita. Sé tanto de ella como un extraño podría saber. Uno que la besó y la abrazó en una sala oscura, donde otras parejas oscuras se apretaban, y la orquesta de un solo piano tocaba Aida. Caminamos por la avenida entre la gente. Aquí también hay una orquesta que chilla y canta. Hace un ruido metálico como los sacudones de los tranvías. Estrecho a mi compañera y la miro a los ojos. Ella me mira y sonríe. Sé tanto de ella como siempre he sabido de todos los demás. ¿Quién trabaja? ¿Quién está triste? ¿Y quién? Si le preguntan, ¿quieres morir esta noche? Diría que sí. Y nuestra aventura es diferente. Vamos a romper. Hay un novio dando vueltas. Oh, mi hermosa niña, yo no soy el compañero de esta noche atrevido que te ganó besándote en la calle bajo la mirada de un anciano caballero asombrado. Esta tarde camino pensando en la tristeza como tú a veces piensas en que quieres morir. No es que quiera morir, ese tiempo ha pasado y luego no nos amamos. Es la multitud que pasa que me oprime y me asfixia, y tú también eres la multitud, que como todos caminas a mi lado. No es que te odie, pequeña, podrías pensar eso, pero estoy solo y siempre estaré solo. Aquí está el Po, qué hermoso es, esta noche es de cristal, las columnas de luz y la curva del muelle en la oscuridad casi parece la playa del mar. La compañera me habla alegremente y me abraza. Yo también tendré que abrazarla más fuerte en el puente. Una orquesta lejana nos persigue hasta aquí. Las colinas están oscuras. ¿Vendrías a las colinas? No, no a la colina, está muy lejos. Quedémonos a mirar. En el fondo, esta noche ni siquiera quiero tu cuerpo, que también está viva, que también está vivo para la mano que busca tu flanco. Sé de ti tanto como siempre he sabido de todo, que eres ávida bajo el vestido de seda azul, que trabajas y estás triste, y que un día tal vez seas mía, si vencieras, quién sabe, todos los escrúpulos. Pero en este momento callo y estoy solo como estaré hasta la muerte. No es orgullo, niña, hace tiempo que lo olvidé, pero no quiero que nadie me quite la vida. ¿Quieres que salgamos a navegar un poco esta noche? Está fresco, mejor nos quedamos, pero así no estaremos cerca, pero está oscuro, nos podemos caer. ¿Qué quieres hacer aquí mirando el aire? Aquí es hermoso. Bajemos, es más hermoso junto al agua. Nos darán luz los faroles. Le hablo, le estrecho la mano con suavidad y torpemente le doy un beso rápido en la mejilla. Desde debajo del sombrerito de fieltro me mira fijamente y luego, casi compungida, repite, quedémonos a mirar. Bueno, gracias Jorge. Voy a leer un hit de Dylan Thomas en esta versión. No entres dócilmente
en esa noche tranquila, no entres dócilmente en esa noche tranquila, la vejez debería arder y maldecir cuando termina el día, furia, furia contra la agonía de la luz. Aunque los hombres sabios sepan al morir que la oscuridad es justa, porque sus palabras no han forjado ninguna luz ellos, no entran dócilmente en esa noche tranquila. Hombres buenos en su última hora lloran por el brillo con que sus frágiles actos pudieran haber bailado en una verde bahía. Furia, furia contra la agonía de la luz. Hombres rebeldes que atraparon y cantaron el sol en vuelo y que aprenden demasiado tarde, lamentándose en su camino. No entres dócilmente en esa noche tranquila. Hombres solemnes cerca de la muerte, ven con mirada enceguecedora que los ojos ciegos pueden arder como meteoritos y alegrarse. Furia, furia contra la agonía de la luz. Y tú, Padre mío, allí en tu triste plenitud, maldíceme, bendíceme, con tus lágrimas feroces te lo ruego. No entres dócilmente en esa noche tranquila, furia, furia contra la agonía de la luz. Bueno, estas versiones, estos poemas nuevos traen estas versiones, estas voces, creo que vuelven a recuperar estos poemas clásicos. Hay muchos jóvenes que se han acercado a Dylan Thomas por algunas películas, pienso en ¿cómo se llamaba la de la biblioteca? Interstellar. Entonces yo creo que recuperar estos poemas en estas versiones es interesante también. Está presente acá la ilustradora de las dos tapas del libro, Merlina Cisnero, del que soy orgulloso padre. Bueno, está mi otra hija también, menciona una, menciona la otra, así que también está Vera Rúa. Estas dos cubiertas han salido de sus manos, así que también es un punto fuerte porque son muy bonitas. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado con estas palabras liminares respecto de ambos libros. Agradezco la presencia de ustedes en este viernes bastante fresco. Agradecemos a Susana Chela, que es la coordinadora del Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación, al director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, hoy presente, que nos acompaña, Juan Villafañe. Bueno, somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida. Eso es todo. Thank you.